reencarné. Y Joel una vez más robó mi cupo para regresar a la ciudad como joven enviada al campo y se lo dio a Ava. Sabía que tendría que esperar otros 3 años para regresar a la ciudad. En mi vida pasada, era así, tímida, demasiado amable y débil. Un solo error llevó a una cadena de arrepentimientos, dañando tanto a mi familia como a mí misma. Pero esta vez, tengo la ventaja. La vida apenas comienza. A diferencia de la vez pasada, Joel vino de la ciudad para verme. Ese día, el equipo de producción tuvo una rara reunión, sirviendo dumplings de cordero. Nací junto al mar, acostumbrada a comer mariscos, y nunca había probado el cordero antes. Me obligué a comer algunos dumplings, pero en cuanto salí y sentí el viento, el fuerte olor me subió directamente a la cabeza. No pude aguantar más. Justo cuando estaba a punto de vomitar, Joel vino a buscarme, y terminé vomitando encima de él. Para mi sorpresa, no se molestó. Su rostro estaba lleno de preocupación, y la culpa prácticamente lo consumió. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, durante una reunión del equipo de producción, me acusaron de desperdiciar comida y fui públicamente criticada. Incluso me quitaron el puesto de maestra de primaria. Al ver lo miserable que me veía, Joel finalmente bajó su orgullosa cabeza. Insistió en disculparse conmigo, incluso golpeando mi ventana por la noche. Pero, a diferencia de mi vida pasada, esta vez no lo perdoné. Abrí la puerta y le solté con furia: toc, 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 toca a tu maldita madre. ¿Acaso se murió alguien en tu familia? Si en esta vida estoy destinada a enredarme con él, elijo ser una mujer bravucona. Si la bondad no puede florecer, que crezca como espinas. Capítulo 1. Después de la reunión de críticas por la mañana, Joel usó su influencia por la tarde para que me reincorporaran como maestra de primaria. En realidad, el equipo solo quería darme una advertencia. Nunca tuvieron la intención real de despedirme. Después de todo, yo era la única maestra en toda la escuela, encargada de enseñar a decenas de niños. Joel y yo salimos juntos de la humilde oficina del equipo. Después de un día agotador, solo quería volver a mi lugar y descansar. Joel me agarró del brazo abruptamente. Lisa, ¿no tienes nada que decir? Entrecerré los ojos, mirándolo de reojo con una mirada afilada. ¿No deberías ser tú quien tenga algo que decir? Se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrado a mi actitud cortante. Después de todo, siempre había sido amable y complaciente, poniéndolo primero en todo. En mi vida pasada, cuando descubrí que se había quedado con mi cupo para regresar a la ciudad y se lo había dado a otra persona, le escribí una carta furiosa. En respuesta, simplemente presentó una solicitud de matrimonio a la organización, prometiendo que, en cuanto regresara a la ciudad, nos casaríamos. Cuando vi el sello rojo en la solicitud, olvidé todo mi enojo. Todo lo que había hecho mal quedó borrado de un plumazo. Y así, obedientemente me quedé en el campo otros 3 años. En mi vida pasada, como hice un escándalo, él no vino a verme. Presentar la solicitud de matrimonio fue solo una formalidad para cumplir con nuestro compromiso. Lo perdoné fácilmente, pero en esta vida, no sería tan simple. Me miró sorprendido, examinándome repetidamente con una expresión de desconcierto. ¿Estás enojada? Fruncí el ceño y lo observé de regreso, como si fuera un extraño, analizándolo de pies a cabeza. Mi mirada lo hizo sentir visiblemente incómodo, así que sí sabía lo que era sentirse culpable. Solté una risa fría, apretando los dientes. Quiero preguntarte algo. El cupo para regresar a la ciudad fue ganado con mi esfuerzo. ¿Con qué derecho se lo diste a otra persona? ¿Qué ganaste a cambio? Al escuchar esto, su rostro se puso pálido. Instintivamente retrocedió 2 pasos, tambaleándose mientras lo hacía. Seguí presionando, aprovechando la ventaja. Si quieres buscar beneficios para ti, no me importa, pero no puedes usarme para eso. Este cupo lo gané con mi esfuerzo. Fue otorgado por la organización. ¿Con qué derecho tomas lo que es mío para tus propios intereses? Su rostro se puso aún más pálido. El pánico se reflejaba en su expresión. No es así, Lisa. Escúchame. Fue Paul quien me lo pidió. Dijo que su novia no estaba bien de salud y quería regresar a la ciudad para recuperarse, pero no tenía oportunidad. Como Ava está en la misma comuna que tú, decidí darle el cupo a ella. Sé que te he causado una injusticia. En cuanto regreses a la ciudad, nos casaremos de inmediato. ¿Está bien? Me miró con cautela, con una expresión rara vez vista, tratando de agradarme. Ah, claro. Aunque estábamos profundamente enamorados y nuestras familias habían arreglado nuestro compromiso, era poco común que él se rebajara así para tranquilizarme. Después de todo, él era la flor inalcanzable del recinto del patio. No está bien. Solté su mano de mi brazo con un movimiento brusco. Dices que Ava es la novia de Paul. ¿Quién lo prueba? ¿Y quién puede probar que no hay nada indebido entre ustedes dos? Se quedó paralizado,
completamente atónito. En su asombro, olvidó que responder. No dejaré que esto pase por alto. Voy a informar esto a la organización. Solté las palabras con frialdad y me alejé rápidamente. Por supuesto, sabía de las capacidades de Joel. El asunto del cupo reasignado ya era irreversible. Lo que dije fue simplemente una distracción. En realidad, tenía otros planes. Encontraría la manera de buscar justicia para mí misma. Mis padres aún me estaban esperando en casa. En mi vida pasada, mi abuela falleció un año después, y no llegué a tiempo para verla por última vez. Ella me crió sola, y estaba más unida a ella que a mis propios padres. En mi dolor, extrañé aún más a Joel. Le escribí una carta, esperando que viniera a consolarme, pero su respuesta llegó mucho después, simplemente diciendo que estaba demasiado ocupado para venir y pidiéndome que cuidara de mí misma. Así que esperar que alguien más te salve es, en sí mismo, un acto de estupidez. Y cosas estúpidas como esa, hice demasiadas en mi vida pasada. Capítulo 2. En mi vida pasada, no regresé a casa hasta 3 años después. Para entonces, los exámenes de ingreso a la universidad, Gaokao, ya se habían reanudado por 2 sesiones. Viviendo en el campo, no podía acceder a buenos materiales de estudio. Planeaba esforzarme y darlo todo una vez que regresara a la ciudad. Pero, para mi sorpresa, la tercera ronda de exámenes fue mucho más difícil que las 2 anteriores. Mal preparada, fracasé. En ese momento, la familia de Joel envió a un casamentero para proponer matrimonio. Ambas familias estuvieron de acuerdo, y terminé casándome con él. Originalmente tenía la intención de estudiar otro año y volver a intentarlo, pero la madre de Joel se enfermó y necesitaba cuidados. No tuve más remedio que dividir mi tiempo entre estudiar y cuidarla. Mi padre había salvado al padre de Joel durante una operación de rescate por inundaciones, y nuestras familias estaban profundamente conectadas. La madre de Joel incluso me invitó a quedarme en su casa por unos meses. En ese entonces, era amable y cálida. Más tarde, se dio cuenta de que a Joel le gustaba yo, así que me envió de regreso a casa. Lo manejó con elegancia, diciéndoles a mis padres: es maravilloso que los 2 jóvenes tengan sentimientos el uno por el otro, pero Joel está por presentar el examen de ingreso a la universidad, y Lisa también está en edad de estudiar. ¿Por qué no arreglamos el compromiso por ahora? Sin embargo, después de convertirme en su nuera, era como si surgiera una enemistad natural entre suegra y nuera, y comenzó a atormentarme, incluso cuando hice todo lo posible para cuidarla, y a pesar de la presencia de cuidadores profesionales, ella seguía encontrando fallos conmigo y quejándose de mí ante Joel. Bajo presión, tuve que dedicar más energía a su cuidado. Como resultado, mi segundo intento en el Gaokao también terminó en fracaso. Todavía quería tomar el examen una tercera vez, pero ese año quedé embarazada, y mi fecha de parto coincidía con el mes del examen. Después de ser desgastada por la vida, finalmente abandoné mis estudios y emprendí un camino en el que un error llevó a otro. Después de dar a luz a mi primer hijo, pronto tuve un segundo. Mi relación con mi suegra se deterioró aún más, y mi vida se convirtió en un caos total. El amor apasionado que Joel y yo compartimos alguna vez se erosionó lentamente con el tiempo. Mientras tanto, cuando fallé en mi segundo intento del Gaokao, Ava ya se había graduado de la universidad. Paul se fue al extranjero a estudiar, y antes de partir, confió a Ava al cuidado de Joel. Para entonces, Ava ya era exitosa. Se había convertido en profesora universitaria, admirada por todos. Joel también avanzaba constantemente en su carrera. A medida que Paul permanecía más tiempo en el extranjero, Ava y Joel se hicieron más cercanos. Hablaban de política, economía y relaciones interpersonales. Escuchaban juntos canciones cantonesas. Veían obras de teatro y películas, e incluso asistían a bailes de salón. Ambos avanzaban rápidamente en la vida, hasta encontrarse finalmente en la cima. Mientras tanto, yo estaba atrapada en mis responsabilidades familiares, como una rana hirviendo lentamente en agua tibia, volviéndome gradualmente indiferente a todo. No fue hasta que Paul regresó del extranjero y descubrió que el dinero que le había enviado a Ava se había perdido en operaciones bursátiles que la ilusión se rompió. Estaba furioso y le dio a Ava una severa golpiza. Joel intentó tener una conversación sincera con Paul, pero la discusión terminó en una pelea. Al final, Paul escupió un poco de sangre. Miró a Joel con absoluto desprecio y dijo: la esposa de un amigo es intocable. Joel, te has superado a ti mismo. Realmente, nunca se puede conocer del todo a una persona. Desde ese momento, Paul y Ava terminaron definitivamente. Aunque Ava y Joel ya no tenían motivos para verse, seguían en contacto. Paul, sin poder aceptar la situación, difundió rumores por todas partes, llamándolos escorias sin vergüenza. Incluso fue a la casa de Ava para causar problemas, exigiendo que le devolvieran su dinero. Más tarde, sin que yo lo supiera,
Joel tomó dinero de nuestros ahorros familiares para ayudar a Ava a pagarle a Paul. No era una cantidad pequeña. La mayor parte era mía. Aunque el salario de Joel era alto, las ganancias de Paul en el extranjero eran una suma astronómica para la época. No había comparación posible. En ese momento, yo trabajaba como obrera en una fábrica. Coincidentemente, la fábrica de vidrio donde trabajaba salió a bolsa, y yo poseía acciones internas como empleada. Esa ganancia me hizo rica, pero ese dinero fue usado por Joel para ayudar a Ava. No descubrí esto hasta que mi madre cayó gravemente enferma y necesitaba dinero para su tratamiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestros ahorros estaban vacíos desde hacía tiempo. Mi madre no pudo recibir tratamiento en Beijing y falleció poco después. Mi hermano menor, desesperado por recaudar fondos para sus gastos médicos, recurrió a algo ilegal y fue castigado por la ley. Mi padre, enfurecido por mis acciones, sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado e incapaz de hablar. Deambulé por las calles en un estado de aturdimiento, perdida y sin rumbo, hasta que finalmente colapsé al lado de la carretera. Cuando desperté, había regresado a 10 años atrás. Una vez cometí un error que llevó a muchos más. Había llorado de tristeza. Me había hundido en la autocompasión y me había arrepentido amargamente de haberme casado con Joel. Pero ahora sé que mi país tiene un futuro más brillante por delante. Y yo también. Esta vez, no me importan las cosas que una vez perdí. Ahora tengo mejores planes. Incluso la universidad no es más que un trampolín para mí. Capítulo 3. Joel volvió a alcanzarme y me agarró del brazo. Si estás enojada, descárgalo todo. Puedes golpearme como lo hiciste anoche. Lo miré fríamente, y el odio se escapó de mi mirada sin querer. Las pupilas de Joel se dilataron dramáticamente mientras me miraba incrédulo. Lisa, no sabía que estarías tan enojada. Si lo hubiera sabido, no habría aceptado la petición de Paul. Incliné la cabeza y apreté los dientes. No me importa los demás. Ahora mismo me vas a devolver a la ciudad. Joel bajó la cabeza derrotado. Ya he intervenido una vez en los asuntos de personal. No puedo volver a hacerlo. ¿Ves? Sabía que diría eso. No es que no pudiera hacerlo. Simplemente no estaba dispuesto a pagar el precio. Si volvía a sobrepasarse, la organización lo criticaría, y eso podría perjudicar su carrera. No pudo enfrentar mi mirada burlona. Se cubrió la cara con la mano para evitar mi mirada. Cuando volvió a mirarme, su expresión estaba llena de dolor. Te prometo que encontraré una oportunidad para solucionarlo. Sacudí su mano, lo miré fríamente y me alejé decidida, como si dejarme golpearlo un par de veces fuera suficiente para resolver este asunto. ¡Qué ingenuo! Joel había venido a verme anoche. Para cuando llegó, ya era tarde, y nosotros habíamos terminado de cenar. El equipo de producción aún lo recibió, sabiendo que era cuestión de cortesía. Así que la cena se alargó más de lo habitual. Cuando vino a buscarme, yo ya estaba en la cama. Golpeó fuertemente mi puerta. Van, van, van. El sonido cortó el silencio de la noche. Temiendo molestar a los demás, no tuve más remedio que levantarme. No había electricidad en el pueblo, así que encendí una vela con la tenue luz de la luna. Las sombras en la pared se agrandaron, pareciendo monstruosas. La noche era fría. Me puse algunas prendas al azar, maldiciendo por lo bajo. Cuando abrí la puerta, Joel esperaba ansioso afuera, su rostro tan hermoso y sereno como siempre. El pueblo desolado y ruinoso detrás de él solo hacía que su porte refinado destacara aún más. Cuando los enemigos se encuentran, la rabia arde en sus ojos. Sin importarme si los vecinos podían oír, solté una andanada. Van, van, van. ¿Por qué golpeas? ¿Acaso alguien de tu familia se murió? Joel retrocedió tambaleándose unos pasos, confrontado por mi furia. Perdió todo ímpetu y no se atrevió a replicar. Apretó los dientes, me agarró y me llevó a un lado. Si otros escuchan, quedará mal. Bajo el viejo árbol de acacia, donde la luz de la luna no alcanzaba, habló con cautela. ¿Le escribiste a tu familia? Si estabas molesta, ¿por qué no me lo dijiste? Rodé los ojos, recordando los eventos de mi vida pasada. ¿Qué? ¿Acaso pensaba que le escribiría de nuevo en esta vida y esperaría que presentara otra solicitud de matrimonio? Mis planes son algo que naturalmente informaré a mi familia. Respondí fríamente. En cuanto a ti, no me atrevería a depender de ti. No quiero beneficiarme de tu influencia ni sufrir por tu culpa. Considera nuestro compromiso anulado. Sus ojos temblaron con sorpresa, y vi un leve destello de lágrimas no derramadas. No digas cosas por enojo. Pensé que siendo maestra de primaria aquí, tu situación era mucho mejor que la de Ava. Por eso ayudé a Paul. Deja de decir tonterías. Espeté furiosa. No me importa a quién ayudes, pero no tenías derecho a tomar lo que es mío y dárselo a otra persona. Incluso si estuviéramos casados, lo mío seguiría siendo mío. Es vergonzoso que pienses lo contrario. Incluso con la luz tenue, podía ver lo incómodo que estaba. Continué.
Sé exactamente qué tipo de persona es Ava. Mejor que tú. Todos vinimos de la ciudad, y ninguno de nosotros estaba acostumbrado a la intensidad del trabajo aquí al principio, pero todos lo soportamos. Solo ella siempre se hacía la enferma cada pocos días. Tú estarás ciego, pero la gente lo ve claramente. La organización la dejó aquí por una razón. ¿Y tú? Eres un tonto con una cara bonita. Su pecho subía y bajaba con rabia. Le tomó mucho tiempo calmarse. Finalmente, habló con cuidado. Si estás tan enojada, golpéame. Me reí. Había querido hacer eso desde hace tiempo. Y así, moví las manos y le di varias bofetadas. Bajo su mirada atónita, me giré y me fui. Qué sugerencia tan sin sentido. Si lo golpeaba con las manos vacías, la gente podría pensar que solo estaba jugando, como una pelea romántica de pareja, pero tampoco podía tomar una herramienta agrícola y atacarlo. Si lo hería gravemente, su madre hipócrita y manipuladora nunca me lo perdonaría, pero no importa. Siempre es más satisfactorio golpear en la cara cuando la balanza de poder no está a tu favor. Como dice el refrán, no se golpea en la cara. Esto era solo el comienzo. Ya había preparado un banquete, esperando que él se sentara a la mesa. Capítulo 4. Antes de irse, Joel quería verme una vez más. En ese momento, yo estaba dando clase en el aula, fuera de la ventana. Vi su figura apresurada. Dejé el libro y salí a encontrarlo. No esperaba que dejara mi trabajo para verlo, y su rostro se iluminó de alegría. Lo primero que dije fue, ¿tienes dinero contigo? Perdí mi salario este mes y no lo encuentro. Rápidamente entregó todo el dinero que tenía consigo. Vi un cinturón en su equipaje y lo tomé casualmente también. Su sonrisa se ensanchó, seguramente pensando que lo había perdonado. No tengo mucho efectivo ahora, pero te enviaré más tan pronto como regrese. Al ver que no lo rechazaba ni discutía, fue más allá. He ahorrado bastante. Planeaba dártelo cuando nos casáramos, pero ya que lo necesitas ahora, lo entregaré. Lo miré con frialdad y luego me di la vuelta y me fui. Por dentro, me burlé. Qué hombre patético. Esta vez, no le escribí llorando o quejándome. En cambio, escribí a mi familia. Mis padres probablemente fueron a hablar con su familia, y por eso vino a verme. La presión de su familia y el juicio de la sociedad ya no le permitían mirarme por encima del hombro, lanzándome una solicitud de matrimonio para calmarme. En esta nueva vida, entendí una cosa: la posición débil de una esposa es algo autoimpuesto, y la causa principal es la falta de firmeza. En mi vida pasada, vi un drama llamado Yearning, donde había un personaje llamado Luna. Al verla, no podía evitar pensar en mí, amable, dócil, siempre comprometiéndose en la adversidad, sacrificándose para facilitar las cosas a los demás. De repente, todo parecía tan sin sentido. Así que en esta vida, perseguiré mis deseos con valentía, incluso si eso significa convertirme en una mujer bravucona. No me importa. Capítulo 5. Por supuesto, no había perdido mi salario. La razón por la que le pedí dinero a Joel fue porque necesitaba hacer un viaje de regreso a la ciudad y alguien tenía que cubrir los gastos del boleto. Fui al líder del equipo de producción para pedir permiso, diciéndole que mi padre estaba enfermo y necesitaba visitarlo. También le entregué el cinturón de hombre que había tomado de Joel. Lo aceptó nervioso y me aprobó un permiso prolongado de inmediato. Regresé a la ciudad de Ai, deslizándome de vuelta a casa sin que nadie se diera cuenta. Pasé un tiempo de calidad con mi familia. Después de eso, escribí una declaración detallada con mi mano izquierda, explicando exactamente cómo se había cambiado mi cupo de regreso a la ciudad. Luego busqué al rival profesional de Joel y le entregué la declaración. Como alguien que ya había vivido esta vida, conocía las circunstancias de Joel a la perfección, incluyendo donde vivía su rival. Esa noche, lo intercepté, subiéndome la bufanda para cubrir mi rostro. Simplemente dije, mira esto, decide por ti mismo si es real, úsalo como quieras. La persona involucrada cooperará. Dicho esto, me fui, sin darle oportunidad de hacer más preguntas. El asunto era claro. Solo necesitaba a alguien dispuesto a actuar. Antes de que regresara al campo, ya corría la voz de que Joel estaba en problemas. Su manipulación privada del cupo de regreso a la ciudad había sido completamente expuesta. Joel fue convocado a una reunión por la organización y obligado a hacer una autocrítica pública. Escuché que era la primera vez que tropezaba en su vida. En el escenario, mientras sostenía su discurso de autocrítica, sus manos temblaban violentamente. La vida impecable y prístina que había llevado ahora estaba manchada, y se convirtió en el hazmerreír entre sus rivales políticos. Mientras tanto, regresé en silencio al pueblo, esperando más noticias. Un grupo de trabajo vino de la ciudad, en parte para inspeccionar y en parte para verificar mi caso del cupo cambiado. Tanto la comuna como el equipo de producción hablaron a mi favor, y finalmente aseguré mi regreso a la ciudad. Había cambiado mi destino y dado un paso en la dirección correcta. Pero después de regresar a la ciudad,
Descubrí que Ava también había aprovechado esta oportunidad para visitar el hospital. Resultó que le diagnosticaron un problema de salud legítimo y también terminó quedándose en la ciudad. Era como si el destino continuara girando en sus ruedas predeterminadas. Capítulo 6. Aún así, las cosas eran diferentes. Por ejemplo, como regresé a la ciudad temprano, la oportunidad de trabajar en la fábrica de cartón fue para mí. Mi hermano menor no pudo encontrar trabajo por el momento. Originalmente planeaba esperar a que se reinstauraran los exámenes de ingreso a la universidad, Gaokao, unos meses después, para poder comprar rápidamente los materiales de repaso. El trabajo en la fábrica de cartón era fácil, lo que me permitía trabajar y estudiar al mismo tiempo. En cuanto a mi hermano, planeaba anular formalmente el compromiso con la familia de Joel y luego aprovechar el favor para que el padre de Joel ayudara a mi hermano a encontrar un trabajo. Ese era el plan, pero las cosas no salieron como esperaba. El supervisor del taller en la fábrica de cartón comenzó a traerme comidas regularmente. Al parecer, tenía un pariente trabajando en la cooperativa de suministro y comercialización, lo que le daba acceso a carne de cerdo de primera calidad. Empacaba las comidas en cajas de almuerzo, las cocía al vapor en la gran vaporera de la cafetería y luego me las entregaba felizmente. Después de unas cuantas veces, se volvió obvio, no solo para mí, sino también para todos los que nos rodeaban, cuáles eran sus intenciones. En esa época, bajo tales circunstancias, era casi seguro que me convertiría en su esposa, pero yo tenía mi propio camino que seguir. Sin embargo, no podía deshacerme de él. Justo entonces, la familia de Joel envió a alguien para discutir formalmente nuestro compromiso. Capítulo 7. Lo pensé durante mucho tiempo antes de finalmente aceptar casarme con Joel. Al menos era un entorno que conocía. Podía prever muchas cosas y tomar el control de mi propio destino. Lo que había hecho para asegurar mi regreso a la ciudad era prueba de ello. No necesitaba evitarlo, ni tampoco temerle. De esta manera, mi hermano podría conseguir un trabajo sin problemas. Tal como en la vida pasada, la fábrica de cartón eventualmente se privatizaría, y mi hermano se convertiría en dueño de un negocio privado. Si no hubiera sido por los gastos médicos de mi madre en mi vida anterior, habría tenido un futuro brillante. La fecha de la boda se fijó para dentro de 3 meses. Durante ese tiempo, Joel vino a verme varias veces, pero deliberadamente lo evité. Al final, me visitó tarde una noche, acorralándome en casa, con mis padres presentes. Nos encontramos en mi habitación. Seguía siendo tan guapo como siempre, aunque ahora le faltaba algo de su antigua confianza. Sin duda, había tenido momentos difíciles últimamente. Había un rastro de agravio en su rostro mientras me entregaba un sobre con aproximadamente 1000 yuanes. Intenté rechazarlo, pero él se mantuvo firme, insistiendo en que lo aceptara. Sus ojos estaban enrojecidos, y bajó ligeramente la cabeza para evitar mirarme. Sé que todavía estás enojada. Sé que me equivoqué. La última vez prometí entregarte mis ahorros, y esta vez te los traje. Los saqué del banco. Puedes depositarlos en tu propia cuenta. Sentí un leve movimiento en mi corazón. En mi vida pasada, mi madre desarrolló una enfermedad ocupacional por trabajar en la fábrica. Su falta de conciencia sobre la autoprotección hizo que las cosas empeoraran con el tiempo. Esta vez, planeaba usar este dinero para establecerle un pequeño negocio después de que se implementaran las políticas de reforma y apertura. ¿No sería perfecto? Entrecerré los ojos ligeramente. Le di una leve sonrisa a Joel y dije, has cumplido tu palabra. Eso es digno de elogio. Salva un poco tu carácter. Comencé con algo de elogio, elevándolo para que quedara atrapado en el papel de buen hombre y estuviera más dispuesto a aceptar mi próxima petición. Ni acepté ni rechacé el dinero, pero continué con la conversación. ¿Es este un pago único o entregarás tu salario de ahora en adelante? Se quedó helado, mirándome sorprendido. Este joven señorito mimado, que nunca había carecido de nada, claramente no entendía a qué me refería. No hay problema, lo elaboré. Si realmente eres sincero, entregarás tu salario de ahora en adelante. Yo te daré dinero para tus gastos, y viviremos nuestras vidas como debe ser. Si no eres sincero, entonces lleva este dinero contigo. No lo necesito. Finalmente entendió y se apresuró a decir, por supuesto, entregaré mi salario en el futuro. Bien, respondí casualmente. Entre las esposas famosas por ser formidables por aquí, ¿quién no tenía el control absoluto de las finanzas del hogar? Con este arreglo, veamos cómo Ava intenta aprovecharse de mí ahora. Después de todo, todavía tenía una cuenta pendiente con ella. Joel parecía pensar que esta concesión ganaría mi favor y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Capítulo 8. La boda fue todo un espectáculo. Mientras que la mayoría de las familias celebraban banquetes en casa, la familia de Joel decidió hacerlo en un hotel. El lugar estaba lleno de invitados,
Casi todos los amigos y parientes estaban presentes. Me comporté con gracia y compostura, ganándome incluso una mirada de aprobación por parte de la madre de Joel, pero no podía evitar buscar a una persona en particular entre la multitud, y allí estaban ellos, el destino jugándome otra vez su broma retorcida. Mientras Joel y yo pasábamos de mesa en mesa ofreciendo brindis, él encendía cigarrillos para los hombres mientras yo repartía dulces de boda a las mujeres. Finalmente, llegamos a la mesa de Paul. Paul se puso de pie, acompañado de Ava. Paul fue el primero en hablar, su tono lleno de culpa. Lo siento mucho, hermano, por causarte tantos problemas. No pasa nada, no pasa nada, dijo Joel magnánimamente, dándole una palmada en el hombro. Paul luego me miró. Mi rostro, que había estado sonriendo, se volvió frío y sin expresión. Paul se puso aún más nervioso, diciendo apresuradamente, perdón, cuñada, no tenía idea de que las cosas se pondrían así. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho, ni aunque me costara la vida. Joel me miró esperanzado, esperando que dijera algo conciliador, pero yo estaba esperando por ella, tal como en mi vida pasada. Ava estaba allí, exudando una delicada y frágil elegancia. Parecía una figura poética de tristeza, como una Linda Ayu moderna o una Once. Le dirigí una mirada, tan afilada como un picahielo. No podía olvidar cómo, en mi vida pasada, Joel había usado el dinero de nuestra familia para pagar sus deudas. Cuando fui a pedirle que me devolviera el dinero, explicándole que mi madre necesitaba ese dinero desesperadamente para un tratamiento, ella simplemente me miró con indiferencia, con un leve desprecio, como si dijera, ve a pedírselo a Joel si te atreves. No dijo ni una palabra, pero una de sus amigas habló por ella. No tiene dinero. Si quieres algo, llévate su vida. Cuando me alejé tambaleándome, escuché a Ava murmurarle a su amiga, lo suficientemente alto para que yo la oyera, lo más triste para una mujer es no poder controlar a su marido. Qué víbora disfrazada. Hoy, enfrentándola de nuevo, no iba a dejarlo pasar. La miré fijamente, con una mirada gélida e inescrutable. Ella apretaba los labios con fuerza, su rostro tensó mientras sus ojos iban de Paul a Joel. Joel tiró de mi manga, señalándome que me calmara. Levanté la voz deliberadamente. ¿Por qué me tiras de la manga? El ruido de las conversaciones a nuestro alrededor disminuyó. Joel, medio exasperado y medio suplicante, susurró, arreglemos esto en casa. Fingiendo no entender, le pregunté en voz alta, ¿qué dijiste? Esta vez, no se atrevió a responder. Me quedé quieta, negándome a seguir a la siguiente mesa, y volví a clavar mi mirada en Ava. Paul, tratando de calmar la situación, dijo, Ava, deberías darle las gracias a la cuñada. Sin ella, no estarías viviendo tan cómodamente ahora. Debería disculparse, dije fríamente, con una voz impregnada de hielo. Ava finalmente sacó su carta maestra. Sus ojos se enrojecieron, llenos de lágrimas que no terminaban de caer, mientras me miraba con tristeza, a punto de llorar. Le di una bofetada. El sonido resonó en toda la sala. Esta vez, las lágrimas sí cayeron. Grité enfurecida, llorando el día de mi boda. ¿A quién estás maldiciendo? El lugar quedó en silencio. Los invitados que estaban más lejos se levantaron, tratando de ver qué había pasado. La madre de Joel se apresuró a acercarse, preocupada. ¿Qué está pasando aquí? Joel intentó minimizarlo. No es nada, mamá, solo un pequeño malentendido. Mientras hablaba, intentó arrastrarme fuera a la fuerza. Liberé mi brazo con un tirón y lo levanté bien alto para que todos lo vieran. Luego, señalando a Paul y Ava, le dije con voz ronca a la madre de Joel, no es nada, mamá, esta mujer es Ava. Desde que llegó, no ha hecho más que llorar. ¿A quién está maldiciendo en nuestra casa? Si no la bofeteo, ¿debería dejar que se quede a dormir? La madre de Joel asintió. Luego se dirigió a Paul. Paul, ¿tu novia estaba llorando? Paul, completamente atónito, no pudo decir ni una palabra en su defensa. Joel también se quedó sin palabras. No podía decirle a su madre, mamá, Ava no estaba llorando hasta que mi esposa la abofeteó. La madre de Joel suspiró con resignación. Si ese es el caso, Paul, lo siento, pero tú y tu novia deben irse por hoy. Otro día iré a tu casa para disculparme. No, no, la culpa es nuestra. Nos vamos de inmediato, dijo Paul apresuradamente, mientras los observaba marcharse. Ava se giró para mirarme justo antes de cruzar la puerta, con una mirada llena de veneno. La miré de vuelta, sonriendo fríamente con desprecio, cargada de burla infinita. Capítulo 9. Seguí haciendo rondas con Joel, brindando en cada mesa. La tarea estaba hecha, y el drama ya había pasado. Ahora me sentía un poco aburrida. Durante mucho tiempo, Paul y Ava no podrían levantar la cabeza en nuestro círculo. Su reputación ya estaba medio arruinada.
sintiéndome agotada y encontrando el banquete cada vez más tedioso. De repente noté que la tía Sandra se acercaba. Hablando de la tía Sandra, ella y yo teníamos algo de historia. Cuando la madre de Joel cayó enferma, inicialmente contrataron a una enfermera jubilada para cuidarla. La enfermera era muy competente, y ni siquiera me necesitaban. Sin embargo, más tarde, la madre de Joel recibió noticias de su familia pidiéndole que cuidara a una de las suyas, y así despidieron a la enfermera eficiente, reemplazándola con la tía Sandra, que no tenía idea de cómo cuidar a alguien. Cuando la tía Sandra quería holgazanear, decía que no sabía cómo ayudar, insistiendo en que yo tenía más experiencia por haber aprendido de la enfermera. Cuando quería suprimirme, jugaba el papel de anciana respetada, actuando como la aliada de confianza de la madre de Joel. Originalmente, había planeado ocuparme de ella después de la boda, pero hoy estaba de buen humor, y no hay mejor momento que el presente. La tía Sandra se inclinó cerca y me susurró: tu suegra me pidió que te dijera que, cuando brindes con el padre de Paul más tarde, te disculpes. No debemos pasarnos de la raya. En ese momento, tenía una mano en la mesa y la otra sosteniendo algunos dulces. La tía Sandra apoyó su brazo en mi hombro mientras hablaba. Al escuchar sus palabras, deliberadamente me incliné hacia ella, fingiendo que me empujaba, y caí al suelo. Mi mano en la mesa tiró del mantel conmigo. En un instante, toda la comida y las bebidas de la mesa cayeron al suelo. El sonido de platos y copas rompiéndose llenó el salón del banquete. Me senté en el suelo, pateando las piernas y lloriqueando. No puedo casarme así. Las mujeres de la calle hacen escándalos, y mi suegra aún espera que lo soporte. Joel se apresuró a venir, intentando ayudarme a levantarme, pero me negué. Al final, tuvo que recogerme y llevarme fuera. El banquete terminó en caos. Con esto, Ava quedó completamente clavada al pilar de la vergüenza. En cuanto a mí, la reputación de ser una arpía se extendió rápidamente, pero sabía muy bien que, en aquellos días, si no te importaba tu reputación, el título de arpía podía traerte beneficios significativos. Capítulo 10. Joel hizo que el conductor me llevara de regreso a la casa de bodas mientras él se quedaba para arreglar el desastre. Observé su figura alejándose y dejé escapar una leve y fría risa. En la casa de bodas, bebí sola el vino ceremonial de la boda. Después de las 2 escenas dramáticas en el banquete, parecía poco probable que alguien viniera a interrumpir nuestra noche de bodas. El alcohol caliente bajó por mi garganta, trayendo una rara sensación de satisfacción. Pronto caí en un sueño profundo. En un estado de somnolencia, escuché a Joel regresar. Estaba hablando con su secretario en la puerta. El secretario dijo: no vuelvas a la casa vieja por un tiempo. El impacto es demasiado malo. Espera un poco. Y será mejor si Lisa queda embarazada. Una vez que tu madre se calme, podrán regresar. Justo lo que quería. Me di la vuelta y volví a dormir. De repente, un escalofrío se apoderó de mí. Sabía que Joel se había subido a la cama. Me movió un par de veces, pero al ver que estaba profundamente dormida, se dio la vuelta y se apoyó en el cabecero. Se quedó sentado allí toda la noche. No estaba profundamente dormida, así que sentí vagamente que él permaneció despierto hasta el amanecer. ¿Qué estaría pensando? ¿Arrepentido de haberse casado conmigo? Esto apenas comenzaba, pero lo que tenía que venir no podía evitarse. Si alguien quería ganar algo, siempre había un precio que pagar. Por ahora, tenía que lidiar con asuntos pequeños y personas que no merecían mi tiempo. Pero así era como debían ser las primeras etapas, un poco contenidas y estratégicas. Después de que terminó el permiso de matrimonio, encontré tiempo para ir al hospital a hacerme una esterilización, solo para que me dijeran que ya estaba embarazada. Sin dudarlo, cambié la esterilización por un aborto. En ese momento, los abortos se realizaban sin anestesia. Una herramienta como una cuchara grande se insertaba en el útero para raspar. El dolor era como si todos mis órganos internos estuvieran siendo desgarrados. En la sala de operaciones, varias mujeres se sometieron al procedimiento juntas, y el aire estaba lleno de sus gritos de agonía. El médico, acostumbrado a tales escenas, no mostró preocupación ni ofreció consuelo. Con una expresión fría y distante, temblando, bajé de la mesa de operaciones y bebí un tazón de agua con azúcar morena en un estado de aturdimiento. Silenciosamente, me juré a mí misma que en esta vida, si no lograba algo significativo, no me lo perdonaría. Capítulo 11. Regresé a la casa de mis padres para recuperarme después del procedimiento y aproveché la oportunidad para aconsejar a mi madre que tomara las precauciones necesarias en el trabajo y no fuera descuidada. También visité a mi abuela, instándola a hacerse un chequeo completo en el hospital, el cual pagué yo misma. Además, sugerí a mis padres que llevaran a mi abuela a vivir con ellos, ya que mi hermano eventualmente necesitaría su casa cuando se casara.
Era mejor hacer el traslado antes que después. Mis padres estuvieron de acuerdo. Joel vino a la casa de mis padres para compartir una comida con nosotros, pensando que yo tenía varios asuntos que resolver mientras estaba allí. No hizo muchas preguntas. Una vez de vuelta en la casa matrimonial, me sumergí en un intenso estudio. Aún tenía un buen recuerdo de los primeros exámenes de ingreso a la universidad reinstaurados, habiéndolos analizado repetidamente durante mis intentos pasados, pero no podía permitirme ser complaciente. Hablé con Joel y le expliqué que faltaban solo 6 meses para el examen, así que no trabajaría por el momento. Él aceptó rápidamente. Según lo acordado antes del matrimonio, me entregó todo su salario, y yo le asigné dinero para sus gastos personales. La primera vez que recibió el dinero de bolsillo de mis manos, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y parecía genuinamente contento. Estaba encantado, viéndolo como una señal de que estábamos comenzando a reconciliarnos. Sabía que a Joel no le faltaba dinero. Sus padres tenían salarios altos y a menudo lo apoyaban financieramente. De lo contrario, no habría podido ahorrar tanto para dármelo. Pero este ritual no se trataba del dinero. Era una prueba de sumisión y una declaración sobre el equilibrio de poder en nuestro hogar. Mientras viviera aquí, necesitaba tallar un espacio para mí misma, uno seguro y respetable. En mi vida pasada, mi espacio personal había sido completamente aplastado. En esta vida, si la bondad no podía florecer, dejaría que crecieran espinas en su lugar. Capítulo 12. La etiqueta de arpía me servía como escudo, protegiéndome de molestias innecesarias, pero no siempre. Evitaba ir a la casa de la familia de Joel, pero su madre no estaba dispuesta a dejarme tranquila. Envió a alguien para pedirme que regresara, y como estaba esperando esta oportunidad, acepté ir, tal como esperaba. En cuanto entré, la madre de Joel me miró con indiferencia y señaló una sábana sucia tirada en medio de la sala. Sandra está enferma, así que he estado manejando todo el trabajo de la casa estos días. Esto no puedo hacerlo yo. Lávalo tú, dijo con un tono medido, lo que hacía difícil rechazarla. En esos días, era común que las nueras ayudaran con las tareas domésticas en casa de sus suegros los fines de semana, pero yo no me intimidaba. Esta no era mi primera vez enfrentándome a sus tácticas. En mi vida pasada, así era como me atormentaban. No solo insistían en que lavara las sábanas a mano, sino que mi suegra también exigía que las colgara afuera para que se impregnaran del olor del sol. Cada vez que luchaba para colgar las pesadas sábanas mojadas en el tendedero, terminaba exhausta. En clima frío, lavar ropa me dejaba empapada de sudor, propensa a resfriarme y con las manos agrietadas y resecas. Pero esta vez, no pensaba seguirles el juego. Arrojé la sábana al agua con indiferencia. La froté simbólicamente un par de veces y luego me fui a un lado a leer un libro. Después de dejarla en remojo un rato, la exprimí y la colgué en el tendedero. El lugar donde colgué la sábana resultaba ser un área popular para los niños del vecindario. Al verla colgada, se emocionaron y, en cuestión de minutos, comenzaron a correr y jugar alrededor de ella hasta que cayó al suelo. Reuní a algunos de los niños y los llevé con sus padres. Yendo de puerta en puerta, expliqué, ya lavé esta sábana una vez, y simplemente no puedo hacerlo de nuevo. Mi suegra no estará contenta de verla tan sucia ahora, así que la madre del niño que la tiró al suelo tendrá que ayudarme a lavarla otra vez. Esto desató una reacción en cadena, arrastrando a varias familias al problema. Todo el patio se volvió un caos. Algunos padres regañaban a sus hijos, mientras otros lavaban la sábana a regañadientes. Cuando el padre de Joel llegó del trabajo, tuvo una idea clara de lo que había sucedido solo con observar la escena mientras entraba. Entró con una expresión seria, mirando primero a mí y luego a la madre de Joel. Capítulo 13. No me quedé a cenar. Regresé a casa rápidamente, como si huyera, pero mis manos seguían intactas, y no había agotado mi energía. Escuché que la madre de Joel salió peor parada y recibió una buena reprimenda de parte del padre de Joel. El padre de Joel había dicho, «Sabes que ella es una arpía, y aún así la provocas. ¿Estás intentando buscarme problemas? Aunque sea un perro rabioso, si está ahí tranquilo y tú insistes en molestarlo con un palo, sigue siendo culpa tuya». La madre de Joel estaba tan enojada que no paraba de llorar. Joel se enteró del incidente al día siguiente. Cuando regresó a casa, tenía el rostro tenso de enojo. Yo no me molesté en ser amable, manteniendo mi cara fría y haciendo ruido al golpear cosas. De repente, me agarró de la muñeca y me tiró hacia él. «Lisa, tú solías ser tan amable y dulce. ¿Qué te ha pasado? Es como si fueras otra persona». Incluso cuando me tenía en sus brazos, ni siquiera me molesté en mirarlo directamente. «¿Qué pasa? ¿Vienes a recriminarme?». Joel suspiró. «¿Cómo podría atreverme?» «Ja», me reí burlonamente. En mi vida pasada, cuando yo era suave y dócil, también se unía a su madre para intimidarme. Así que continué,
qué bueno que no te atreves. Los problemas de tu familia son para que los resuelvan ustedes. Si Sandra no puede hacer el trabajo, contraten a otra ayudante. Vino con el pretexto de asistir a mi boda. Reemplazó a la ama de llaves original y luego se negó a trabajar, esperando que yo lo hiciera. ¿Qué se creen? Eso es pura fantasía. Joel me miró con asombro. Lisa, ¿por qué estás hablando con tanta vulgaridad? ¿No se supone que estás preparándote para la universidad? ¿Y qué si maldigo, cuando tu familia se comporta así? ¿Qué palabras bonitas esperas que diga? Podemos seguir casados si funciona. Si no, divorciémonos. Joel estaba completamente atónito. Lisa, ¿por qué sigues mencionando el divorcio? ¿A quién podrías encontrar si me dejaras? Respondí con ligereza. Hay personas que causan más problemas de los que valen. Quizás la vida sería mejor sin ellas. Su rostro se puso pálido. Capítulo 14. Mi reputación como una arpía se había extendido ampliamente, dejando a la madre de Joel en una encrucijada. Su fachada hipócrita comenzaba a resquebrajarse. Quería que regresara para seguir atormentándome, pero todos sabían de mi carácter explosivo. No me dejaba pisotear ni tomar ventaja. Si intentaba obligarme a hacer las tareas del hogar de nuevo, quedaría claro que ella misma estaba buscando problemas. Pero si no me hacía regresar, se sentía inquieta e insatisfecha. Así que recurrió a hablar mal de mí frente a Joel, diciendo que su familia había escogido mal y que yo estaba lejos de ser una esposa virtuosa. Me enteré de todo esto gracias a unas cuantas mujeres del patio que eran cercanas a mí y también famosas por sus fuertes personalidades. Una de ellas, Patricia, era mi confidente más cercana. Su lugar de trabajo estaba cerca de mi casa, así que a menudo pasaba a charlar y compartir novedades. Cuando Joel llegó a casa, lo recibí con una cara fría, sin dirigirle la palabra. Mi estrategia era simple: atacar primero con silencio, haciéndolo sentir atrapado entre la espada y la pared. Cualquier argumento que hubiera preparado se desvanecía bajo mi mirada gélida. En cambio, se mostraba desconcertado. A veces incluso intentaba complacerme. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás demasiado estresada con los estudios? Mañana es fin de semana. Vamos al parque y alquilamos un bote. Al final, su madre se quedaba en casa, golpeándose el pecho con frustración, pero incapaz de hacerme nada, porque no me importaba la apariencia. Ella, a pesar de su estatus de anciana, solo podía enfrentarse a mí en igualdad de condiciones. En medio de este constante tira y afloja, finalmente llegó el Gaokao, examen de ingreso a la universidad. Con varios factores favorables de mi lado, fui admitida en la mejor universidad del país. Me iba a Beijing. Cuando recibí mi carta de aceptación, rompí en llanto. Esta era la oportunidad que había esperado durante 2 vidas. Finalmente iba a dejar este lugar. Ava y Paul fueron admitidos en una universidad local. En cuanto a Joel, ya llevaba un tiempo en la universidad y le faltaba 1 año para graduarse, mientras todos se preparaban para tomar caminos separados. La madre de Joel le pidió que se divorciara de mí, pero él se negó. Esa misma noche, Joel preparó unos platos sencillos y se sentó a beber solo en silencio. Cuando volví a casa tarde, después de visitar a mis padres, Joel estaba ligeramente borracho, con el rostro enrojecido. Me miró y dijo: Lisa, si no hubieras cedido tu lugar para regresar a la ciudad a Ava en aquel entonces, ¿estaríamos bien? No respondí, aunque en mi corazón sabía la verdad. Aquellos que están destinados a traicionarte siempre darán ese paso, sin importar qué. Joel y yo nunca estuvimos destinados a tener un final feliz. Los últimos 6 meses, soportando este campamento enemigo, no habían sido nada fáciles. Solo lo había logrado apretando los dientes. Luzun dijo una vez: un verdadero guerrero se atreve a enfrentar una realidad sombría y a confrontar la sangre de frente. Esa frase me había llevado hasta aquí. Capítulo 15. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, mantuve una comunicación normal con Joel. El hecho de que viviéramos separados, con poco tiempo juntos y una creciente distancia emocional, no era culpa mía. Paul, después de 1 año en la universidad, fue enviado al extranjero con un programa patrocinado por el gobierno. Durante los siguientes 2 años, solo Ava y Joel permanecieron en nuestra ciudad natal. Paul, una vez más, le pidió a Joel que cuidara de Ava, y los dos mantuvieron contacto durante este tiempo. Después del fiasco en el banquete de bodas, no entendía en qué estaba pensando Paul. Sabía que Paul no era particularmente cuidadoso o atento, pero la falta de discreción de Ava aún me sorprendió. En mi vida pasada, siempre creí que su relación inicial era inocente y que solo después cruzaron la línea. Pero ahora estaba claro, al menos por parte de Ava, que no era así. Sospechaba que Ava temía que Paul no regresara, así que quería aferrarse a Joel como respaldo. Más tarde, Joel me escribió una carta explicando la situación. Admitió que se sentía culpable por lo que sucedió en el banquete de bodas,
especialmente con la familia de Paul. Paul le había pedido un favor antes, pero no implicaba quitarme mi lugar para regresar a la ciudad. Joel reconoció que tomar mi lugar fue su error. También admitió que avergonzar a Paul y Ava en el banquete de bodas fue su culpa. Debido a esta culpa, sentía que debía cuidar de Ava ahora y me pidió que no pensara demasiado en ello. No respondí. Ese invierno, rara vez regresé a casa. Cuando entré a la casa, inmediatamente noté que solo Joel y Ava estaban allí. Estaban en la cocina, ocupados cocinando juntos, y no me escucharon entrar. Salí en silencio sin alertarlos. Fui directamente al viejo patio y encontré a Patricia y a algunas otras mujeres, amigas que conocían tanto a Joel como a Ava. Tenían inclinación por los chismes y no temían causar problemas. Cuando todas entramos juntas a mi casa, el sonido de Joel y Ava riéndose y charlando era inconfundible. Miré al grupo de mujeres con una sonrisa irónica y dije, ¿ven? ¿Qué les dije? No estaba imaginando cosas, ¿verdad? Todas mostraron expresiones de desdén, dejando clara su opinión sobre la situación. Repartí cacahuetes y pipas a mis amigas, y todas nos sentamos, listas para el espectáculo. Cuando Joel y Ava salieron de la cocina con los platos que habían preparado, se quedaron paralizados al ver la sala llena de gente. La leve ambigüedad en el ambiente entre ellos se amplificó infinitamente bajo la mirada de tantos testigos. Joel rápidamente dejó los platos sobre la mesa, se secó las manos con el delantal y se acercó a mí, con un toque de pánico en la voz. ¿Por qué no me avisaste que volvías? Habría ido a buscarte a la estación. Lo miré con una sonrisa burlona, mi rostro lleno de sarcasmo. He estado escuchando rumores sobre ustedes dos desde hace tiempo. Pensé en hacer un ataque sorpresa para ver si los pillaba con las manos en la masa, y no me decepcionaron en absoluto. ¿Qué estamos esperando, chicas? A por ellos. Rompí un vaso para dar la señal de inicio, liderando la carga. Agarré a Ava del pelo y la tiré al suelo. Zorra, ¿te morirás si dejas de seducir hombres? En lugar de ser una buena estudiante universitaria, ¿prefieres ir detrás del hombre de otra? El resto de las mujeres se unieron con entusiasmo. Joel, al darse cuenta de lo que pasaba, corrió hacia nosotras para intentar separarnos. En medio del caos, alguien le arañó la cara, dejándolo despeinado y avergonzado. Le dimos a Ava una buena paliza, no demasiado fuerte, pero suficiente para enseñarle una lección. La humillación era el objetivo. Cuando todo terminó, salimos triunfantes, dejándolos atrás para lidiar con las consecuencias. La historia de Joel y Ava siendo atrapados en el acto se propagó como el fuego. No contenta con eso, también fui a la escuela de Ava a armar un escándalo. Como resultado, Ava se graduó, pero no pudo quedarse como profesora en la universidad. En cambio, fue enviada a donde el país más la necesitaba, un área remota y subdesarrollada. Su atajo para evitar el tiempo en el campo finalmente se le devolvió. Más tarde, escuché que Ava volvió a perder todo el dinero ganado con esfuerzo por Paul en la bolsa. Furioso, Paul regresó a China y provocó un gran alboroto. Esta vez, sin embargo, no había Joel para cargar con la culpa ni para cubrir sus pérdidas. Incapaz de recuperar su dinero, Paul utilizó todos los métodos a su alcance para arruinar completamente a Ava, dejándola sin nada. En cuanto a Joel, tampoco lo dejé en paz. Fui a su lugar de trabajo y armé un escándalo, acusándolo de tener una vida inmoral y un carácter cuestionable, cuando incluso su propia esposa lo atacaba abiertamente. La confianza de su empleador en él se tambaleó. Después de mis repetidas acciones, la carrera de Joel finalmente sufrió un golpe, haciendo que cualquier ascenso futuro fuera una lucha cuesta arriba. La madre de Joel una vez más le pidió que se divorciara de mí, pero él se negó. Más tarde, la madre de Joel cayó enferma, tal como lo hizo en mi vida pasada. Sin embargo, esta vez no pudo disfrutar de atormentarme. La ruina en la carrera y la vida amorosa de Joel le causó una gran angustia mental. Su enfermedad progresó rápidamente y falleció en pocos años. Capítulo 16. La próxima vez que me encontré con Joel fue en una cafetería. Le pregunté, ¿por qué no simplemente te divorcias? ¿No serías libre entonces? Me miró con una expresión tranquila. Lo he pensado mucho. Después de todo lo que pasó, un día desperté y decidí que, en esta vida, voy a tratarte bien, no importa cómo me trates tú. Me sorprendió. Esa no era la respuesta que esperaba. Sus palabras me dejaron sin ideas para persuadirlo. Y así, nuestra conversación terminó allí. No mucho después, cuando se supo que yo también había sido seleccionada para un programa de estudios en el extranjero patrocinado por el gobierno, Joel volvió a buscarme, con sinceridad. Me deseo lo mejor en esta vida. Cuídate. Nunca volveré a cometer errores. Te esperaré en casa. Después de llegar al país M y completar los trámites de inscripción, le escribí una carta a Joel, la primera que inicié por mi cuenta. ¿Por qué escribirla en ese momento? Porque si lo hubiera hecho antes,
Temía que pudiera arruinar mis posibilidades de estudiar en el extranjero. En la carta, escribí, desde que se confirmó el cupo del programa de estudios en el extranjero, estuve alerta contigo. Sabía que Ava también había solicitado. Este cupo no lo asignaban las universidades, sino el Ministerio de Educación. Temía que volvieras a ayudar a Ava a competir conmigo. Así que monté el escándalo del affair para ensuciar su reputación primero. Fue un golpe preventivo para evitar problemas futuros. Por supuesto, si ustedes dos no hubieran hecho nada indebido, yo no habría tenido oportunidad. Joel, eres exactamente el tipo de persona contra la que debo protegerme. Un esposo en quien no puedo confiar. La confianza entre nosotros se rompió hace mucho tiempo. Separarnos es la mejor opción para ambos, y alargar esto no ayuda a nadie. Siempre temeré que vuelvas a traicionarme, y nunca te perdonaré. Deja de retrasar el divorcio. No beneficia a nadie. Piénsalo bien. Capítulo 17. Durante una visita a casa, Joel y yo finalizamos nuestro divorcio. Suspiró y dijo, te fallé en nuestra vida pasada. En esta, te dejaré libre. Lo miré con indiferencia. Espero que en la próxima vida nunca nos volvamos a encontrar. Después, regresé al país M, donde promoví activamente las políticas de reforma y apertura de China entre las comunidades de chinos en el extranjero, animando a los empresarios a invertir en su tierra natal. Era una época en la que cambiábamos camisas por aviones. Cuando finalmente regresé a China, usé el dinero que había ganado trabajando y estudiando en el extranjero, junto con prácticas avanzadas de gestión, para unirme a la ola de desarrollo industrial y progreso nacional. De este modo, hice que valiera la pena haber vivido una segunda vida.